¿Alguna vez has sentido que tu vida es una basura? Que no importa lo que hagas, nada sale bien, y el dolor y el sufrimiento son tus únicos compañeros? Si alguna vez te has sentido así, que sepas que no estás solo. La historia que vas a escuchar hoy desafiará todo lo que piensas de ti mismo. Prepárate para conocer el testimonio de una vida que fue completamente destruida, pero que fue reconstruida por un poder que la ciencia no puede explicar. Una historia que tocará tu alma y te mostrará que, incluso cuando todo parece perdido, hay una solución. La vida de ella era una basura, pero Dios la aceptó y la transformó en un tesoro. Y la verdad es que Él puede hacer lo mismo por ti. Si crees en este mensaje, suscríbete a nuestro canal para recibir más vídeos como este. El mundo de Ana no comenzó con la dulzura de la inocencia, sino con la amargura de un cáliz que le fue entregado demasiado pronto. Era una época de carencias, donde la mesa podía estar vacía, pero las botellas llenas. Su padre, una figura que debería haber sido de protección, se convirtió en el portal a un abismo. Un traguito de caipiriña, un sorbo de cerveza, ofrecidos como un gesto de falsa intimidad, cementaban una base frágil y peligrosa. El alma de una niña, hambrienta de amor y atención, encontraba un sustituto barato y destructivo en la euforia momentánea del alcohol, un veneno que prometía olvidar la dura realidad de la falta y la necesidad. Era una semilla plantada en tierra árida, una flor venenosa que parecía bella a primera vista, pero que guardaba una esencia mortífera. Ana, aún en su tierna edad, absorbía no solo el sabor de la bebida, sino la filosofía de que las penas de la vida podían ser ahogadas. Esta enseñanza, transmitida de forma tan sutil y casual, creaba un vacío existencial, un hambre que no podía ser saciada con pan o afecto, solo con la próxima dosis de olvido. El hogar, que debería ser un refugio, era la cuna de una agonía silenciosa, donde los primeros pasos hacia la ruina fueron dados sin que nadie se percatara de la gravedad del acto. La necesidad, disfrazada de normalidad, era el telón de fondo de su existencia. Mientras la comida era escasa, el alcohol, paradójicamente, era abundante. La niña veía en el padre no la maldad, sino un modelo de cómo lidiar con la angustia de la pobreza y la falta de perspectivas. Cada brindis era un pacto no verbal, una promesa de que el dolor sería siempre su compañero, y la fuga, la única salida honrosa. Así, la fragilidad de su infancia fue moldeándose, no con los juegos y los sueños de una chica, sino con la aspereza de una vida adulta forzada, que la preparaba para un camino de oscuridad. La carencia no se limitaba a la falta de bienes materiales, sino que se extendía al afecto, a la orientación y a la presencia. La ausencia de una figura paterna fuerte y amorosa creó una brecha, una herida que Ana intentaba llenar con cualquier cosa que se presentara. Ese vacío interior, esa sed de aprobación y pertenencia, la convertía en un blanco fácil para las tentaciones que vendrían. La mente de una niña, moldeada por la escasez y el ejemplo, estaba siendo preparada para aceptar soluciones temporales y superficiales a problemas profundos y existenciales, sin jamás cuestionar la fuente. La inocencia era un lujo que ella no podía permitirse. La infancia fue abreviada, sustituida por una madurez precoz, contaminada por el vicio. La bebida se convirtió en un refugio secreto, un amigo que no la juzgaba, pero que la aislaba cada vez más. Ana no veía el peligro, solo el alivio. No comprendía que la falsa seguridad de un vaso escondía un abismo, y que cada paso que daba en ese camino era un alejamiento gradual de la luz. La vida, que debería ser un jardín de posibilidades, se transformaba en un pantano del que sería cada vez más difícil salir, con los pies hundiéndose a cada dosis. La ausencia de amor y la presencia de vicios crearon un paisaje sombrío en su alma. La promesa de una vida plena era sustituida por la supervivencia. La niña de antaño se transformaba en una sombra de sí misma, cargando un peso que no le pertenecía, pero que era demasiado pesado para sus hombros. El dolor del rechazo y la soledad eran sus únicos compañeros, y el alcohol, su bálsamo.
El ciclo de carencia y autodestrucción se iniciaba, una danza macabra que parecía no tener fin y que la empujaba cada vez más al borde del precipicio. La infancia robada dejó cicatrices profundas, pero la semilla del vicio plantada en su corazón era la más peligrosa de todas. Ana se veía como un barco a la deriva, sin brújula y sin rumbo, navegando en aguas turbulentas. El hogar, que debería ser su puerto seguro, era el epicentro del vendaval que la alejaría de la costa. La herencia familiar no fue de bienes, sino de penas, y el futuro se dibujaba como una repetición del pasado, un eco sombrío de las elecciones que ella no hizo, pero que la definieron. Cada trago era un ladrillo en la construcción de una prisión de hábitos, de vicios y de desesperación, donde el único horizonte visible era la próxima dosis. Ana no tenía idea de que la sed de su alma era, en realidad, por la presencia de algo más grande, un anhelo que intentaba suplir con lo que tenía a mano. La búsqueda de un alivio temporal la alejaba de la única fuente de agua viva que podría saciar su sed eterna. Su alma, sedienta y perdida, continuaba caminando hacia un encuentro que la transformaría para siempre. Con el corazón hambriento de afecto y un alma marcada por la carencia, Ana se convirtió en una presa fácil para las trampas del mundo. A los 11 años, la búsqueda de una figura de amor y seguridad la condujo a los brazos de un chico mayor, que le prometió un puerto seguro. La ingenuidad de una niña, sumada a la desesperanza de su ambiente familiar, hizo que sus padres, de forma chocante, autorizaran la relación. Lo que parecía ser la salida a una vida de privaciones, pronto se reveló como la puerta de entrada a un nuevo ciclo de dolor. A los 12 años, la niña ya vivía bajo el mismo techo que su agresor, cambiando la carencia familiar por la violencia diaria. La vida en pareja para Ana no era un sueño de romance, sino un constante paisaje de espinas y soledad. Las agresiones físicas y verbales se convirtieron en la rutina, y el miedo en su compañero más fiel. Cada palabra cruel y cada golpe eran martillos que golpeaban su alma, rompiendo los pedazos finales de su autoestima. La búsqueda de un hogar se transformó en una prisión emocional, donde el amor era una mentira y la seguridad una ilusión distante. El cuerpo joven y frágil de Ana, que debería estar corriendo por los campos, cargaba las marcas invisibles de una guerra interna. La depresión, como un río de lodo, comenzó a inundar su existencia. La niña que antes soñaba, ahora apenas podía dormir. El dolor del alma se manifestaba en el cuerpo, y la búsqueda de ayuda la llevó a consultorios y a pastillas de caja negra. La desesperación ya no era un sentimiento esporádico, sino un estado de ser permanente. Las drogas se convirtieron en su única esperanza de silenciar la voz de la agonía, que gritaba más fuerte que la razón. La vida, que antes era una canción triste, se convirtió en un grito de auxilio. En un acto de desesperación, el alma de Ana clamó por un fin. El frasco de pastillas, que debería traerle alivio, fue el instrumento de un intento de suicidio. La muerte, vista como la única escapatoria de aquel infierno en la tierra, parecía ser la única opción para una mente atormentada. En el apogeo de su desesperación, la voz de su abuela fue la última esperanza, un hilo de luz en medio de la oscuridad. Un rescate que la alejó de su agresor, pero que la empujó a un nuevo y peligroso camino. El ambiente seguro de la casa de la abuela no fue suficiente para curar las heridas de Ana. El vacío dejado por el trauma de la relación abusiva necesitaba ser llenado. La búsqueda de un escape, una salida para el dolor que aún la atormentaba, la llevó a un nuevo vicio, la marihuana. Era el primer paso para un nuevo descenso, un nuevo zambullido en aguas aún más turbias, donde el dolor se mezclaba con la falsa euforia de las drogas ilícitas. El alma de Ana, sedienta de paz, encontraba en la droga la promesa de un paraíso artificial. El perfume de lanzamiento, el loló, el éxtasis, se convirtieron en las puertas de entrada a un mundo donde la realidad era sustituida por un letargo que la protegía del dolor. El vicio no era solo una elección, sino una necesidad,
una fuga constante de una vida que se había vuelto insoportable. La chica de 12 años, que ya había sufrido tanto, entraba en un nuevo círculo vicioso que la llevaría a lugares inimaginables. La vida de Ana se transformó en una carrera frenética. La búsqueda de una nueva dosis era su única motivación, el único propósito que parecía tener sentido. El dolor del pasado, en lugar de ser superado, era solo pospuesto. Con cada droga que probaba, ella cavaba un agujero más profundo para sí misma, hundiéndose en un pantano de vicios y soledad. La mente y el cuerpo, exhaustos, clamaban por un alivio que el mundo no podía dar. La violencia sufrida en el pasado la dejó con una herida abierta, que continuaba sangrando. La vulnerabilidad de su alma, ahora expuesta a los peligros del mundo, la llevaría a la siguiente fase de su viaje: el tráfico. El camino hacia su liberación, que parecía tan distante, estaba a punto de cruzarse con un nuevo dolor que la llevaría al culmen de la desesperación y al borde de la muerte, pero también a su tan esperado socorro. El camino de Ana, antaño pavimentado con piedras de carencia, ahora se convertía en un lodazal de vicios cada vez más profundos. La marihuana, que parecía ser una salida, fue solo la puerta de entrada a un pantano de sustancias más peligrosas. El loló y el perfume de lanzamiento vinieron después, prometiendo euforia y olvido, pero entregando solo más vacío. La mente y el cuerpo de Ana, ya fragilizados, aceptaban todo lo que se les ofrecía, pues la realidad era una carga demasiado pesada para ser soportada. La agonía del alma se convertía en un grito desesperado por alivio, y cada droga era un bálsamo temporal que la hundía aún más. La desesperación no se contentó con los estupefacientes. La invitó a un baile aún más peligroso: el éxtasis. Era la búsqueda de un placer que no existía en la vida real, un intento de llenar el vacío con sensaciones artificiales. La vida de Ana era una carrera contra el tiempo, donde cada dosis era un momento de paz robada, seguida por una ola de resaca moral y física. El vicio ya no era un hábito, sino una prisión, donde las rejas estaban hechas de abstinencia y las llaves de sobredosis. El intento de suicidio, que la llevó a la casa de la abuela, fue solo un paréntesis en su viaje de autodestrucción. La desesperación, que antes la empujó a la muerte, ahora la llevaba a una vida de completa locura. Ana estaba en una espiral descendente, donde cada vicio la conducía al siguiente, más fuerte y más peligroso. El cuerpo de una niña, aún en desarrollo, ya estaba viciado en sustancias que podrían matarla en cualquier momento. La mente de Ana, antes un jardín de sueños, era ahora un campo de batalla, donde la guerra se libraba entre su cordura y el deseo insaciable de más. El vacío de su alma era un pozo sin fondo, y con cada dosis, ella cavaba un agujero aún más profundo. La búsqueda de un escape la llevaba a lugares oscuros y peligrosos, donde su inocencia, que ya era poca, se perdía por completo. Ella ya no tenía control sobre su vida. Era solo una marioneta en manos de sus vicios. La desesperación de Ana no era solo un sentimiento, sino una fuerza poderosa que la empujaba al abismo. La vida, que debería ser un regalo, era una pesadilla sin fin. La falta de propósito y el vacío existencial la convertían en un blanco fácil para las tentaciones del mundo. La soledad, que la acompañaba desde la infancia, ahora era su única compañera, y la droga, su único amigo. Estaba en un callejón sin salida, y la única escapatoria que parecía tener era la muerte. El vicio no era solo un problema, sino una enfermedad espiritual que la consumía por completo. El alma de Ana estaba enferma, y su agonía era la prueba de que necesitaba un socorro divino. La búsqueda de una paz que no existía en la tierra la llevaría a la siguiente fase de su viaje, donde el peligro se mezclaría con la oportunidad de un cambio radical. Las drogas y la desesperación de Ana la llevarían al mundo del crimen, donde el dolor se mezclaría con la violencia. La chica de 12 años, que sufrió tanto, se convertiría en una delincuente,
dispuesta a hacer lo que fuera necesario para saciar su vicio. El peligro se convertía en su nuevo compañero y el crimen en su nuevo hogar. La escalada hacia el infierno en la tierra continuaba, pero la luz, que parecía tan distante, estaba a punto de brillar en su oscuridad. La vida de Ana se transformaba en un testimonio vivo del poder destructivo del vicio y la desesperación. El dolor de su alma era la prueba de que la única cosa que podría curarla era la fe. Su viaje sombrío, que la llevó al límite, estaba a punto de cruzarse con un propósito mayor, que la sacaría del abismo y la llevaría a la luz. Su historia, que parecía un cuento de terror, se transformaría en un poderoso mensaje de esperanza. El camino de Ana, antaño pavimentado con piedras de carencia, ahora se convertía en un lodazal de vicios cada vez más profundos. La marihuana, que parecía ser una salida, fue solo la puerta de entrada a un pantano de sustancias más peligrosas. El loló y el perfume de lanzamiento vinieron después, prometiendo euforia y olvido, pero entregando solo más vacío. La mente y el cuerpo de Ana, ya fragilizados, aceptaban todo lo que se les ofrecía, pues la realidad era una carga demasiado pesada para ser soportada. La agonía del alma se convertía en un grito desesperado por alivio, y cada droga era un bálsamo temporal que la hundía aún más. La desesperación no se contentó con los estupefacientes. La invitó a un baile aún más peligroso, el éxtasis. Era la búsqueda de un placer que no existía en la vida real, un intento de llenar el vacío con sensaciones artificiales. La vida de Ana era una carrera contra el tiempo, donde cada dosis era un momento de paz robada, seguida por una ola de resaca moral y física. El vicio ya no era un hábito, sino una prisión, donde las rejas estaban hechas de abstinencia y las llaves, de sobredosis. El intento de suicidio, que la llevó a la casa de la abuela, fue solo un paréntesis en su viaje de autodestrucción. La desesperación, que antes la empujó a la muerte, ahora la llevaba a una vida de completa locura. Ana estaba en una espiral descendente, donde cada vicio la conducía al siguiente, más fuerte y más peligroso. El cuerpo de una niña, aún en desarrollo, ya estaba viciado en sustancias que podrían matarla en cualquier momento. La mente de Ana, antes un jardín de sueños, era ahora un campo de batalla, donde la guerra se libraba entre su cordura y el deseo insaciable de más. El vacío de su alma era un pozo sin fondo, y con cada dosis, ella cavaba un agujero aún más profundo. La búsqueda de un escape la llevaba a lugares oscuros y peligrosos, donde su inocencia, que ya era poca, se perdía por completo. Ella ya no tenía control sobre su vida, era solo una marioneta en manos de sus vicios. La desesperación de Ana no era solo un sentimiento, sino una fuerza poderosa que la empujaba al abismo. La vida, que debería ser un regalo, era una pesadilla sin fin. La falta de propósito y el vacío existencial la convertían en un blanco fácil para las tentaciones del mundo. La soledad, que la acompañaba desde la infancia, ahora era su única compañera, y la droga, su único amigo. Estaba en un callejón sin salida, y la única escapatoria que parecía tener era la muerte. El vicio no era solo un problema, sino una enfermedad espiritual que la consumía por completo. El alma de Ana estaba enferma, y su agonía era la prueba de que necesitaba un socorro divino. La búsqueda de una paz que no existía en la tierra la llevaría a la siguiente fase de su viaje, donde el peligro se mezclaría con la oportunidad de un cambio radical. Las drogas y la desesperación de Ana la llevarían al mundo del crimen, donde el dolor se mezclaría con la violencia. La chica de 12 años, que sufrió tanto, se convertiría en una delincuente, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para saciar su vicio. El peligro se convertía en su nuevo compañero, y el crimen en su nuevo hogar. La escalada hacia el infierno en la tierra continuaba, pero la luz, que parecía tan distante, estaba a punto de brillar en su oscuridad. La vida de Ana se transformaba en un testimonio vivo del poder destructivo del vicio y la desesperación.
El dolor de su alma era la prueba de que la única cosa que podría curarla era la fe. Su viaje sombrío, que la llevó al límite, estaba a punto de cruzarse con un propósito mayor, que la sacaría del abismo y la llevaría a la luz. Su historia, que parecía un cuento de terror, se transformaría en un poderoso mensaje de esperanza. La desesperación de Ana no encontró límites, y la búsqueda de más dinero para sostener los vicios la empujó a un mundo de oscuridad, el tráfico. El trabajo honrado ya no era suficiente, y la línea tenue entre la supervivencia y el crimen fue atravesada sin dudar. Ella se convirtió en un instrumento, una mula, para el transporte de cocaína y LSD, viajando entre estados con la muerte en el equipaje. El vacío del alma la hizo cambiar su dignidad por un puñado de drogas, y la búsqueda de un placer ilusorio la llevó a hacer pactos con la oscuridad, convirtiéndose en un eslabón más en una cadena de destrucción. La vida en el crimen la hizo conocer personas que vivían en la misma oscuridad. El encuentro con un tatuador, que también era traficante y usuario, fue un paso más hacia el abismo. La relación, que comenzó con el intercambio de drogas por tatuajes, evolucionó a una nueva historia de violencia y dependencia. El amor, una vez más, era una ilusión peligrosa, y la pasión, una trampa para una nueva prisión. La violencia, que la persiguió desde la infancia, encontró un nuevo compañero, y el ciclo de agresiones se repetía. El dolor físico y emocional era una constante en su vida, y el cuerpo y el alma de Ana, ya marcados, recibían nuevas cicatrices. En medio de tantas heridas, el infierno de Ana llegó a su punto álgido. Su sed de alcohol, ya incontrolable, la llevó a una noche de borrachera con amigos de su pareja. En un momento de embriaguez, fue invitada a probar el crack. El vicio, que ya era profundo, se hundió en un pozo aún más oscuro. Pero fue a partir de esa decisión que su historia de vida alcanzó el punto más crítico y el borde de la muerte. La violencia de su compañero, que ya era una rutina, se convirtió en un intento de homicidio. Él, movido por unos celos enfermizos, llegó al borde de la locura e intentó matarla con un machete. Ana, drogada, no sentía el dolor. Su alma, ya muerta, no sentía miedo. La única cosa que quería era morir. No quería la ayuda de la policía ni de la ambulancia. Quería solo que el dolor del alma tuviera un fin. La prisión de su agresor fue un alivio temporal, pero su alma, que no había sido liberada, continuaba clamando por un alivio que el mundo no podía dar. Su cuerpo, que ya había sufrido tanto, estaba a punto de ser destruido, pero su alma, en un grito silencioso, buscaba un socorro que parecía no existir. Su agresor, un fantasma de su pasado, regresó para atormentarla. A los 18 años, ella lo reencontró, y el ciclo de violencia y dependencia se reinició. El vicio en cocaína, que los unió, los llevó a un nuevo infierno, donde la violencia y la desesperación eran los protagonistas. Ana, que ya había sufrido tanto, se entregaba nuevamente a una vida de agonía, sin esperanza de un futuro mejor. Su alma, que ya estaba en ruinas, parecía no tener más salvación. En un acto de fe ciega, decidieron mudarse a una nueva ciudad, un último intento de huir del pasado. La esperanza de un nuevo comienzo los llevó a Santa Catarina, pero el infierno que ellos vivían estaba dentro de ellos. La violencia y el vicio los siguieron, y el cambio de escenario no fue suficiente para curar las heridas del alma. Pero el destino, o mejor, el poder divino, estaba a punto de intervenir y de poner a una persona en su camino, que la llevaría a su tan esperada liberación. Su vida, que parecía una pesadilla sin fin, estaba a punto de transformarse en un testimonio vivo del poder de Dios. La violencia y el crimen, que la definieron por tanto tiempo, serían solo el telón de fondo de una historia de redención. Su alma, que ya estaba en ruinas, sería reconstruida por completo. Su viaje sombrío, que la llevó al límite, estaba a punto de cruzarse con la luz de la fe, que la sacaría del abismo y la llevaría a la plenitud de una nueva vida. En medio del caos de su vida, una chispa de esperanza surgió en un lugar improbable.
su nuevo empleo. Ana, con su currículum en la mano, buscaba un puesto de cocinera en un restaurante. Ella no lo sabía, pero su destino estaba a punto de cruzarse con el poder divino, disfrazado en la forma de una colega de trabajo, la dueña del restaurante. Esa mujer, con una mirada de compasión y amor, notó los hematomas de Ana y con palabras sencillas, pero llenas de sabiduría, tocó su corazón. «Te pegó tu marido, ¿verdad? Hija mía, solo nos hacen lo que nosotros les permitimos». La frase, como una flecha, alcanzó el alma de Ana, que se veía como un blanco fácil para la violencia. La dueña del restaurante, una mujer de fe, mencionó que era asidua a una iglesia. Ana, que nunca había oído hablar de un lugar así, notó que la iglesia estaba justo enfrente de su lugar de trabajo. Su mente, antes enfocada en huir y en atontarse, ahora se abría a una nueva posibilidad. La curiosidad, una emoción que parecía olvidada, comenzó a crecer en su corazón. Aquel era el primer signo de que el poder divino estaba trabajando en su vida, usando a una persona sencilla para guiar sus pasos. La invitación para ir a la iglesia llegó en una noche fría y oscura. Ana, sin nada que perder, aceptó. Ella no lo sabía, pero ese sería su primer paso hacia su libertad. Al entrar en el templo, sintió una paz que nunca había experimentado antes. Su alma, sedienta de algo que el mundo no podía dar, se sintió finalmente en casa. La voz de un pastor, que hablaba sobre redención y perdón, tocaba su alma herida. Y en un momento de pura vulnerabilidad y fe, ella miró hacia lo alto y clamó al Señor. Ana, con la poca fe que tenía, hizo un pacto silencioso con el poder divino. Si existes, ayúdame. Ya no puedo más sola. Era un grito de auxilio de un alma que ya se había rendido consigo misma. No sabía el nombre, la forma o la doctrina, pero sabía que había una fuerza mayor que podría curar sus heridas. Aquel fue su primer acto de fe, el punto de inflexión que la sacaría de la oscuridad. Era el llamado de un corazón que, incluso en ruinas, clamaba por un padre que nunca tuvo. En su primer día en la iglesia, el poder divino, en su infinita sabiduría, preparó un milagro. Al llegar a casa, Ana, que fumaba marihuana por costumbre, intentó encender el cigarrillo, pero sintió un mareo y una náusea tan fuerte que la hizo sentir mal. Aquel fue el signo que necesitaba. El vicio, que la aprisionó por tanto tiempo, perdió el poder sobre ella. En ese mismo momento, ella arrugó todos los cigarrillos, las drogas y la basura que la tenían atrapada, y los tiró a la basura. Era su primer acto de renuncia, su primera victoria contra el enemigo. La semilla de la fe, que fue plantada en el corazón de Ana, comenzó a brotar y a dar frutos. Ella buscó al pastor y le expresó su deseo de ser bautizada. El bautismo, para ella, no era solo un ritual, sino un símbolo de su nueva vida, un entierro del viejo yo y un renacimiento para un nuevo viaje. Era su forma de decir al mundo que ella ya no era la misma persona, que había sido lavada y purificada por el poder divino. Su corazón, que antes era una prisión, ahora era un templo. La decisión de Ana de despojarse de los viejos hábitos y de asumir una nueva vida de fe no fue fácil. Era una batalla diaria, una guerra librada en su propia mente. La tentación de volver a los vicios era como una serpiente que la acosaba, silbando palabras de engaño en sus oídos. La marihuana, que un día fue su refugio, ahora era su enemiga. Pero el poder divino, que obró el milagro de hacerla sentir náuseas, la fortalecía a cada paso. Era la prueba de que su liberación no era por su propia fuerza, sino por un poder mayor que la sostenía. La lucha contra el vicio era un campo de batalla interno. Las voces del pasado la atormentaban, recordándole los placeres efímeros que las drogas ofrecían. Pero Ana, ahora fortalecida por la fe, usaba una nueva arma, la palabra divina. La lectura de los textos sagrados se convirtió en su escudo, la oración en su espada. Ella aprendió a invocar el nombre del Altísimo en medio de la tormenta, y su alma, que antes se ahogaba en desesperación,
ahora encontraba la paz. Con cada victoria, por menor que fuera, su fe se fortalecía y su esperanza de una vida plena aumentaba. El proceso de transformación de Ana fue gradual y doloroso, pero necesario. Ella no solo se estaba librando de vicios, sino de una mentalidad de derrota y de autodestrucción. El desapego de las amistades que la llamaban a fumar y la deconstrucción de los viejos comportamientos eran los primeros pasos para la emancipación espiritual. La vieja Ana, que vivía en la oscuridad, estaba muriendo, y una nueva mujer, llena de luz, estaba naciendo. El bautismo fue un hito en su viaje. No era solo un ritual, sino un símbolo de su renuncia total al pasado. Al ser sumergida en las aguas, ella enterraba la vergüenza, el dolor y el pecado, y al emerger, nacía para una nueva vida, limpia y purificada. Su alma, que antes era una prisión, ahora era un santuario. Su cuerpo, que era un instrumento del pecado, ahora era un templo para el espíritu. Era el inicio de un nuevo viaje, un camino de fe y de transformación, donde su vida sería un testimonio del poder de Dios. La batalla contra los vicios continuaba, pero Ana ya no estaba sola. Tenía el apoyo de una comunidad de fe que la abrazaba y la fortalecía en sus debilidades. La comunión con otros fieles, que también estaban en un proceso de transformación, la hacía sentir parte de algo más grande. Ella ya no era una solitaria, sino una hija amada, que tenía una familia a la que podía llamar suya. Su vida, que antes era una tragedia, ahora era un milagro. El vicio, que un día fue su amo, ahora era su esclavo. Ana ya no era definida por su pasado, sino por su fe. Ella era un ejemplo vivo de que la transformación es posible, incluso cuando la vida parece no tener más remedio. Y su viaje, que comenzó en medio de dolores, estaba a punto de cruzarse con la plenitud de la vida que el poder divino ofrece. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que están perdidos en las tinieblas del vicio y la desesperación. Su vida, que era una basura, fue aceptada y transformada por Dios. Su renuncia a todo lo que a él le desagradaba fue un acto de fe que movió el cielo a su favor. Su corazón, que antes era una piedra, se convirtió en un suelo fértil, listo para recibir la semilla de la salvación. El proceso de transformación de Ana fue más que la simple renuncia a los vicios. Fue una metamorfosis completa de su esencia. Su conducta, antes moldeada por la mentira y la autodestrucción, comenzó a alinearse con la verdad. Las amistades que la invitaban al pecado fueron deshechas, y la soledad que la atormentaba fue sustituida por la presencia consoladora del poder divino. Ana no solo estaba dejando de hacer cosas equivocadas, sino que estaba aprendiendo a amar lo que era correcto. Era la prueba de que la fe no es solo una creencia, sino una fuerza que opera en nuestra vida, transformando nuestro ser interior. Su renuncia era un acto de amor y de confianza en Dios. Ella entendía que para recibir lo nuevo, necesitaba despojarse de lo viejo. El bautismo en las aguas, que fue un hito en su viaje, era su forma de decir al mundo que ella estaba muerta para el pecado y viva para la justicia. Su corazón, que antes era una tumba de dolores, ahora era un suelo fértil, listo para recibir la semilla de la salvación. Su pasado, que la tenía atrapada, era ahora un testimonio del poder de Dios en su vida. Su nueva vida estaba llena de desafíos, pero también de victorias. Con cada tentación superada, su fe se fortalecía y su comunión con Dios se profundizaba. Ella ya no era una marioneta en manos del vicio, sino una hija amada, que tenía un padre que la protegía y la guiaba en su viaje. Su vida, que antes era una prisión, ahora era un jardín donde las flores de la esperanza y la paz crecían. La transformación de Ana no se limitó a su interior, se manifestó en su exterior. Su apariencia, antes marcada por el dolor y el vicio, ahora reflejaba la paz y la alegría de un alma liberada. Su voz, antes ronca por la tristeza, ahora cantaba alabanzas de gratitud.
Su vida era un testimonio vivo de que la fe es capaz de restaurar incluso el más profundo abismo. Ella era la prueba de que Dios no acepta solo nuestras virtudes, sino también nuestras debilidades, nuestros errores y nuestros pecados, y los transforma en un testimonio de su poder. Su viaje era como el de una mariposa, que se libera del capullo para volar libremente. Ana, que antes se arrastraba en la oscuridad, ahora volaba en las alturas, cerca de la luz. Su pasado, que la tenía atrapada, era un recordatorio de dónde vino, y su presente, una celebración de dónde estaba. Su vida era un testimonio de que la fe es capaz de transformar incluso la historia más sucia en una obra de arte. Su renuncia era un acto de fe, de confianza y de amor. Ella sabía que su fuerza no era suficiente para vencer la batalla, pero que el poder de Dios, que se manifestaba en su vida, la hacía victoriosa. No solo se estaba librando de vicios, sino que se estaba aferrando a un Dios que la amaba y la aceptaba, incluso en sus debilidades. Su vida era la prueba de que el amor de Dios es incondicional y que su gracia es capaz de alcanzar a todos, por más que la vida parezca no tener más remedio. A pesar de todas las renuncias y transformaciones, Ana sentía que aún faltaba algo para que su paz fuera completa. Era como una habitación limpia, pero aún sin la luz. Esa sensación de incompletitud la llevó a un momento crucial de su viaje, el altar de la purificación. Allí, en un acto de total entrega, ella entendió que la salvación no es solo un regalo, sino una elección diaria, una decisión de entregarse por completo, sin reservas. Fue en ese momento que el Señor se manifestó en su vida, no solo como un Salvador, sino como un Padre amoroso que la acogía. El altar para Ana no era un ritual, sino un hito en su viaje, su oportunidad de ser finalmente aceptada como hija del Altísimo. Era el momento de dejar en el altar de la purificación todo lo que la tenía atada al pasado, el sentimiento de duda, de miedo, de vergüenza. Su alma, que ya había sido purificada por el bautismo, clamaba por un lazo inquebrantable, un lazo de amor y de confianza. Y su fe, que antes era pequeña, ahora se expandía, se volvía inquebrantable. El acto de subir al altar de la purificación era un acto de fe. Era como si ella estuviera ofreciendo a Dios su vida, su historia, su ser, como una ofrenda viva y santa. Su corazón, que antes era una tumba de dolores, ahora era un templo, un lugar de adoración. Y el poder divino que operaba en su vida la acogía, la abrazaba y la transformaba en una nueva criatura, en una hija amada. Su vida, que antes era una basura, fue aceptada y transformada por Dios, y su pasado, que la tenía atrapada, se convertiría en un testimonio del poder de Dios en su vida. Al bajar del altar de la purificación, Ana ya no era la misma. Su alma, que antes vivía en un estado de guerra, ahora estaba en paz. Ella no tenía más miedo, ni dudas. Ella sabía que su vida pertenecía a Dios y que Él la guiaría en cada paso. Su viaje, que comenzó en medio de dolores, estaba a punto de cruzarse con la plenitud de la vida que el poder divino ofrece. Su vida era un testimonio vivo de que el amor de Dios es incondicional y que su gracia es capaz de alcanzar a todos, por más que la vida parezca no tener más remedio. Su pasado, que la definía, ahora era solo un recordatorio del poder de Dios en su vida. Su historia, que era una tragedia, se transformó en un poderoso mensaje de esperanza. Y su alma, que antes vivía en ruinas, ahora era un templo, un lugar de adoración. Su vida, que antes estaba marcada por dolores y sufrimiento, ahora era un testimonio vivo de la restitución divina. Ana, que sentía un vacío existencial, ahora sentía una plenitud que la superaba. La presencia del poder divino la llenaba por completo, y su alma, que antes vivía en ruinas, ahora era un templo de paz. El sufrimiento del pasado, que la marcó por tanto tiempo, se convirtió solo en una sombra, un recuerdo de dónde vino. Su vida era la prueba de que la presencia de Dios es capaz de suplir todo.
La justicia divina, que parecía tan distante, se manifestó en su vida. El amor de un padre, que ella nunca tuvo, la alcanzó y la curó. Su alma, que clamaba por afecto, ahora estaba repleta de un amor que el mundo no podía dar. Era una alegría pura, una serenidad interior que la superaba, una sensación de plenitud que era más fuerte que cualquier droga o vicio. Su vida era la prueba de que la fe es capaz de llenar el más profundo vacío del alma. Su historia se convirtió en un testimonio vivo del poder de Dios. La injusticia que ella vivió, el sufrimiento que la marcó, el dolor que la persiguió, todo se convirtió en un propósito mayor: glorificar el nombre del Señor. Su vida, que era una basura, fue aceptada y transformada por Dios, y su pasado, que la tenía atrapada, se convirtió en un recordatorio del poder de la gracia. Su alma, que antes vivía en un infierno, ahora vivía en un paraíso, en comunión con su Creador. Su viaje de restitución no se limitó a su interior, se manifestó en su exterior. Su apariencia, antes marcada por el dolor y el vicio, ahora reflejaba la paz y la alegría de un alma liberada. Su voz, antes ronca por la tristeza, ahora cantaba alabanzas de gratitud. Su vida era un testimonio vivo de que la fe es capaz de restaurar incluso el más profundo abismo. Ella era la prueba de que Dios no acepta solo nuestras virtudes, sino también nuestras debilidades, nuestros errores y nuestros pecados, y los transforma en un testimonio de su poder. Su vida era como la de un campo que, después de una larga sequía, es regado por la lluvia. El suelo, que antes era árido y sin vida, ahora florecía, dando frutos. Su alma, que antes vivía en la sequía, ahora era irrigada por el agua viva del Espíritu, y su vida, que antes era un desierto, se convirtió en un jardín donde las flores de la esperanza y la paz crecían. Su viaje de restitución era un milagro diario. Su mente, que antes era una prisión, ahora era un templo de paz. Su cuerpo, que antes era un instrumento del pecado, ahora era un templo para el Espíritu. Su vida era un testimonio de que la fe es capaz de transformar incluso la historia más sucia en una obra de arte. Y su alma, que antes vivía en ruinas, ahora era un templo de adoración, un lugar de encuentro con su Creador. La vida de Ana, que antes era un viaje de autodestrucción, ahora era un camino con un nuevo y glorioso propósito. Ella no solo estaba viviendo, sino viviendo una juventud que nunca tuvo. El grupo de jóvenes de la iglesia, que la acogió con los brazos abiertos, se convirtió en su familia. Ella ya no era una solitaria, sino una hija amada, que tenía un padre que la protegía y la guiaba en su viaje. Su vida era un testimonio vivo de que la fe es capaz de restaurar incluso el más profundo abismo. Su búsqueda de amor y aceptación, que la llevó a relaciones abusivas y vicios, fue finalmente saciada. La iglesia se convirtió en la madre que ella nunca tuvo, que la enseñaba, la ayudaba y la abrazaba en sus debilidades. La palabra de Dios se cumplió en su vida. Hace que el solitario viva en familia. Ana, que antes era una extraña en su propio mundo, ahora era parte de una familia, una comunidad de fe que la amaba incondicionalmente. Su vida era un reflejo de la bondad de Dios. Ella ya no era definida por su pasado, sino por su fe. Su propósito ya no era sobrevivir, sino servir. Usar su historia para inspirar a otras personas a encontrar la misma libertad que ella encontró. Su vida era un testimonio vivo de que la fe es capaz de transformar incluso la historia más sucia en una obra de arte. Su viaje de superación era un faro de esperanza para aquellos que están perdidos en las tinieblas del vicio y la desesperación. Su vida, que era una basura, fue aceptada y transformada por Dios, y su pasado, que la tenía atrapada, se convirtió en un recordatorio del poder de la gracia. Su alma, que antes vivía en ruinas, ahora era un templo de adoración, un lugar de encuentro con su Creador. Su vida era un testimonio vivo de que la fe es capaz de restaurar incluso el más profundo abismo. Gracias por haber visto este testimonio increíble.
Si la historia de Ana te tocó y te inspiró a buscar una vida de fe, no te olvides de hacer clic en el próximo vídeo, en la tarjeta para continuar tu viaje. Y para no perderte ninguno de nuestros mensajes, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Recuerda, tu vida no tiene por qué ser definida por tu pasado. Tu historia puede ser un testimonio del poder de Dios. Permítete ser transformado por Él y encuentra la paz, la alegría y la plenitud que solo la fe puede dar. La comunión con Dios es la única cosa que puede llenar el vacío de tu alma y darte un propósito de vida.